Hola amigos, muy buenas tardes desde el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Nos va a conceder una entrevista Sergio Fuertes del Team Blumac. Bienvenido Sergio a Estrellas Anónimas de Motociclismo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme a esta entrevista y nada, tenía ganas de poder estar por aquí con vosotros. ¿Cuántas horas pasaste en el karting de Torrente? Aquello era mi casa, allí empezamos toda la trayectoria, ¿no? Yo estaba allí muchos años con varios dueños allí trabajando, mi padre. Yo iba para quedarme en casa, pues me iba allí a ayudarles a ellos. Dale. Y ahí empezó el tema primero, bueno, pues de las motos, porque en CAR corrimos un par de carreras de aficionado, pero luego ya con el tema de las minimotos, que empezó allí Jesús Bellisca a traerlas de Cinoctanos, estuvimos, enganchamos ahí por juego, enganchamos con las minimotos. ¿Cuál fue tu primera moto? Mi primera moto es un invento que me hizo mi padre. Creo que era una Rieju, que la cortó, puso llantas 16, le hizo una carrocería de chapa, como si fuera emulando la Derby de Aspar, pero era de chapa y de canto vivo. Era una... Sí. Y todo con pegatinas de las que recogíamos en el Superprestigio de Calafat. Y fue una moto que era un motor, creo que eran 4 marchas, pero bueno, yo rodaba en el polígono de Vara de Quad y cuando estaban haciendo al principio el Plan Sur. Y no rodaba en circuito ni nada, era simplemente por hacer 4 fotos y ir en moto. Era la ilusión de mi padre, a mí me gustaba. Eso fue anterior a la Vittoraci. Sí, eso fue con 6 años. Con 6 años creo que fue cuando me hizo mi padre esa moto, que andábamos por allí por casa de mi abuela, que era una era de tierra, y luego íbamos al asfalto y íbamos al polígono. Pero eso sí, eso fue con 6 añitos. La minimoto fue luego cuando, como hablábamos con el tema del karting, porque empezaban allí a traer minimotos para alquilar y cuando no había nadie me subía yo y daba unas vueltas, o venía alguien solo a rodar, alquilaba las minimotos para rodar y me subía yo y me iba picando un poco con Ahí ellos. empezó todo, ¿no? Sí, ahí empezó, pero sin yo forzar nada, sin yo pedir nada. Hubo un día de tantos, hacían carrera allí y mi padre, sin decirme nada, sacó la licencia y corrí mi primera carrera con un mono prestado, que era un mono de Batiste Borja. Como todos, Me entonces. sobraban 2 palmos por cada lado del mono, pero corrí ahí. La primera carrera fue el 9 de octubre del 92, en el karting de Torrente. Claro, lo recuerda, ¿verdad? Sí, porque como es una fecha muy valenciana, Sí, ¿no? señalada, sí, aquí sí. Y me acuerdo que era del 92. Pues la Vittoraci era una moto que traía Bellisca, Jesús Bellisca, que la importaba él desde Italia en 100 octanos. Y bueno, empezamos con, bueno, las minimotos siempre he corrido con Vittoraci diferentes años, pero siempre la misma moto y el mismo, íbamos encuadrados con su equipo y empezamos haciendo el territorial y luego hicimos un par de años o 3, me parece, el Campeonato de España. Hice segundo porque en la última carrera en Palma de Mallorca se me aflojó el embrague. Se me aflojó el embrague y quedando sexto, quedaba campeón, pero me acuerdo que en aquella época los que estaban luchando por el campeonato eran un equipo de Madrid que se llamaba Moto Pertuti, que las motos eran DM, y en aquella carrera trajeron a todos los de Madrid. Estaba Pablo Nieto, estaba... Para que te restaran puntos, ¿verdad? Claro, por si pasaba alguna cosa, que me restaran puntos. Sí. Y así me pasó. Como fui perdiendo posiciones por culpa de la avería, al final creo que entré en meta séptimo andando y por un punto o 2 puntos me parece que no quedé campeón de España de las minimotos. Creo que fue en el año 95 o 96. No ¿Y quién ganó bien. entonces? David García Chamorro se llamaba el chico de Madrid. Ajá. Que luego hemos tenido nos hemos visto en alguna carrera, y con Pablo Nieto también, y recordábamos aquella anécdota. Pues tenía los hermanos Triguero,
estaba Pablo y Los Javi, Etis, los Etis. Y bueno, y Miguel Cortijo era, digamos, el piloto rápido del equipo, el piloto más rápido. Y Baldo Romero, un hombre de Moncada que también le gustaban mucho las minimotos y el lío, y hubieron varios compañeros del equipo. Luego, en la época aquella, cuando corríamos el Campeonato de España, eran 2 o 3 categorías. Yo corría en la intermedia y... ¿Cuántos años tenías? 16 años, con 16. 16 años. 16 años, me creo recordar que aquello iba por peso. Entonces, Cortijo corría en los gordos, ¿Los mayores? mayores de 68 kilos, y yo en los menores de 68. Y entonces, en aquella época, en nuestra categoría, no recuerdo ahora mismo gente así que hubiera llegado a tal, pero en la categoría pequeña estaba Dani Pedrosa, estaba Ángel Rodríguez, Xavi Forés, habían los hermanos Torres, había gente que caminaba, un nivel allí muy Sí, chulo en las minimotos. Aquello en aquellos años era una muy buena escuela. Sí, sí, sí. Después de las minimotos ya empiezas ya con los ciclomotores, ¿no? Sí, ciclomotores, scooters, todo también relacionado desde el karting de Torrente, porque allí venían mucho los churros, Germán y Evaristo, que eran unos primos Germán Torralba y Evaristo, que eran unos primos de Amusafes muy aficionados, muy aficionados. Y ellos les gustaba mucho y tal, y ellos no competían, pero les gustaba mucho el mundo de las motos, la mecánica. Y ellos, me acuerdo que me dejaron una mobilette con un motor caput, que llamaban en la época, y entrenábamos allí en Torrente, que era el chasis de mobilette. Chasis de mobilette con creo que eran unas llantas de NSR o un engendro de aquellos que rodábamos allí en Torrente. Y con los scooters, mediante el taller de Machado, también corrían con las Zip, y entonces también entramos con los scooters, porque estaba mi amigo Quique Piula con ellos, y siempre hemos estado haciendo trastadas con las motos, ellos preparándolas a tope. Y estuve 2 o 3 años con las scooters. Creo que empecé en el 96, en el 97 gané el campeonato territorial, y hasta en el 98 corrí alguna carrera suelta, pero con la Zip corrí 96 y 97. Luego pasamos a scooter, pero a la Gilera Runner. Fue la Copa. ¿Rivales en aquel momento, entonces? Rivales de aquellos momentos, pues los hermanos Martínez, que eran muy peleones, siempre han sido muy peleones. Bernat, que en paz descanse, era un hueso muy duro de roer, igual que Alex. Y en aquella época Alex Hervás también, ¿no? Alex Hervás, Javier Hervás. Estaban los hermanos Martínez y los hermanos Hervás. Sí. Hervás, cuando yo gané en el 97, ellos ya no corrieron. Creo que no corrían ya con la scooter. Y en aquel entonces González, el hijo de Ildefonso González, que también corría en las scooters, Salazar, empezaba también Sergio Ballesteros, Javi Oliver de Alcira también corría, y ahí había también un ambiente muy chulo, una buena parrilla, ¿eh? Sí, una parrilla muy guapa, la verdad. Sí. ¿Lo compaginabas con la Honda NSR? Sí, justo correcto, eso sería 97. Es que recuerdo. Sería 97, y también mediante el tema de los churros y tal, la NSR, la primera Honda que tuve, porque te hablo siempre porque todo surgía allí en el karting, porque nos juntábamos todos allí y todo y tal, y eso que resonó el tema de la bañeza, o sea, la bañeza tal, no sé qué, y el padre de Sergio Ballesteros, Paco, me dice, yo tengo una NSR ahí en el corral, si venir por ella y os la ponéis en marcha. Era una NSR de las primeras, de las del chasis dorado, sin carenado. Qué chulo, ¿eh? Y estaba literalmente en el corral. Y nos fuimos a recogerla, la llevamos al karting, la pusimos en marcha, y claro, pero no íbamos a correr así en la bañeza con ella. Entonces Germán y Evaristo, y no sé si el Piula ya metió ahí algo de zarpa, pero Germán sí que estuvimos ahí
probando carburador, escape, encendido, y salíamos a la carretera, porque con el karting no podías poner a tope, salíamos a la carretera, que a probarla. Era la de Torrente a Montserrat, y para arriba, para abajo ya no llegaba, ya se rompía, ya teníamos que entrar, abrir cilindro, tal, y hasta que la pusimos un poquito en orden, no recuerdo bien, pero vamos, fuimos con un portanúmeros a La Bañeza. Y eso fue, el primer año que fui yo a La Bañeza fue en el 97 con esa moto. Y claro, no sabía ni por dónde venían, claro. Y ese año... Sin experiencia, muy sin joven. Sin experiencia con motos de marchas, porque tenía la experiencia de haber rodado en el karting. Claro. Había hecho motos, 4 scooter, kilómetros allí, claro, motor. Sin experiencia en moto de marchas, nada de experiencia. Y ese año, el sábado, cayó una granizada allí. ¿En La Bañeza? En La Bañeza cayó una granizada de escándalo. Y mira, la historia fue que como mi moto estaba abandonada en un solar, el asiento era el asiento original, no llevamos colín ni nada, llevamos el asiento original y las tapas originales. Y estaba tan reseco el asiento que del pedrizo se hizo calderilla, se hizo polvo. Se desmoronó, ¿no? Se destrozó el asiento y corrimos con el asiento que parecía la moto un hippie. O sea, de aquella... Y después una anécdota más, ¿verdad? Sí, claro, sí, es que cayó una pedrea allí increíble, pero increíble. Y vamos, en aquel año subimos con Pepe, con el padre de Javi, de Alex Herbás, y con Germán el Churro, en una C25 de aquellas capitones, y para La Bañeza. Aquello fue un viaje bueno, fue un viaje chulo. Y creo que dormíamos en la furgoneta, y Javi creo que vino luego con un Ford Fiesta que acababa de estrenar, y en el granizo se volvía loco, y cogimos la carpa y por eso se destrozaron las motos, porque pusimos la carpa encima del Ford Fiesta, que era nuevo, para que no se abollara. Sí. Y la verdad es que fue un viaje chulo, y no me acuerdo si hice quinto o sexto aquel año en Criterium, cuando se hacía Criterium allí. Sí. La verdad es que muy guay. Y después la Copa Aprilia, ¿no? Correcto, en el 98... Eso fue en 97, el primero que subimos allí. En el 98, que fue cuando se empezó a mover un poco la simiente, digamos, de los pilotos valencianos de cara al circuito, la Generalitat, según el palmarés que habías tenido anteriormente, te ofrecía una moto para la Copa Aprilia, para la 50, para la 125, para la 2,5. Según la edad y según el palmarés, tenías opción a una cosa u otra. A ti te tocó 125 y 2,5, ¿no? Por edad me tocó 125 ese año. Por edad me tocó 125. Recuerdo que, seguramente se me olvida alguien, pero en 50 estaba Ángel Rodríguez, Xavi Forés y creo que Sergio Ballesteros, y Josebi Pérez Hervás de Sueca, me parece que estaba él también. En 125 creo que estábamos Alex Martínez, Ángel Rodríguez también, David Pérez de Alicante, y ahora mismo no me acuerdo de más, y yo. Y después en 2,5 creo que estaba Barrina y Juan Espín de Alicante, de Altea, que también falleció en un accidente de coche. Y había un plantel, bueno, ya antes de arrancar el circuito ya había buena labor. Buena labor que decimos aquí. Y nada, fue mi primer año de circuito grande, el 98 con la Copa Aprilia. Y claro, íbamos a sitios que yo no había rodado nunca. O sea, Jarama, Jerez, pues yo ahí tendría 18. 18 puede ser, porque me parece que alguna carrera ya iba yo con el coche, puede que tuviera ya 18. Y fue, digamos, mi primer año de circuito grande. Ese año lo compaginaba la Copa Aprilia con la Runner 70. La Runner 70 era territorial y la Copa Aprilia hacíamos el Campeonato de España, se hacía con el CEP. ¿Y de mecánico? De mecánico el Piula, el mejor mecánico que se podía tener en la época. Mecánico del mundo. La verdad es que ya te digo, con Piula hemos tenido muchas carreras, muchas aventuras, y un tío de un gran 10. tío, ¿eh?
Y buen mecánico, ¿eh? Sí, sí, muy bueno. Sí, O sí. sea, lo que se propusiera, lo que se propone, lo saca para adelante y... Como decir, es cabut. Sí, Como ¿no? decimos aquí. Y además Y sabe, que sabe. sabe de lo que va esto y con las dos tiempos y con las Aprilias aquellas las hizo andar muy bien, basándose en el reglamento que era una moto de serie que no se podía hacer nada, pero la carburación y todo lo cuadraba muy bien. ¿Y después? Pues en el 98, en el 97, todos esos años, siempre mi padre me ayudaba económicamente. Pepe Fuertes, qué grande. Sí. Y siempre me ayudaba, o sea, la verdad es que el sponsor era el papá, no había otra cosa. Y a partir de ese año, pues por economía de casa o por lo que fuera, pues me dijo, mira, ya no podemos Esto vale mucho continuar, dinero. no podemos continuar porque esto pues vale mucho dinero y dice, si quieres continuar, búscate la vida. Y pues eso intenté hacer, buscarme la vida, pero para ese año no pude hacer nada serio, porque yo no sabía dónde ir a ver. Entonces yo por entonces estaba trabajando en Carlet con Boro, Boro, sí, sí. Boro Navarro. Boro y Enrique en Navamoto, y te ayudaba pues los dos del pueblo, tal, porque al final un poco profesionalmente me criaba allí. Yo con 16 años empecé a trabajar con Boro. Y yo También gran tío, ¿eh? Sí, 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 muy grande. Y entonces ese año, como no había nada, no había posibles para hacer nada más importante, pues Boro dice, ese año salió la Copa Runner 180, que ya era nacional, y ellos, hablaron los hermanos y dicen, pues nosotros te ponemos la moto y corres con la Runner. Yo corría con el gasto de las carreras y ellos pues pusieron la moto, la inscripción y lo que hacía falta y también nos lo pasamos muy bien ese año. Ese año era a nivel nacional, se corría... ¿En qué circuitos? Eso oye decir. Se corría era un poco variado porque se corría en circuito grande, como recuerdo que corríamos aquí en Valencia y en Jerez, y también se corría en kartings. En Andalucía también se corría, creo recordar que corrimos en Sevilla, en Los Santos de la Mosa, que era también karting, Guadalajara, y no me acuerdo de muchas carreras más de la Runner, pero lo bonito de aquello fue que ese año fuimos a la final internacional de Mugello, con la Gilera 180 en Mugello. O sea, otra historia. Anteriormente con las 70 ya había corrido gente allí. Yo no pude ir porque me coincidía con una carrera de la Copa Aprilia y como compaginaba los campeonatos prefería hacer la Aprilia. Y al año siguiente fuimos a Mugello con la Runner y íbamos Boro y yo mano a mano. Nos pasamos súper bien con Bernat y con Alex, con su padre, con su primo, con todos los que corrían de aquí de Valencia y de los mejores clasificados de nacional, íbamos allí. Y la verdad es que fue muy bonito, fue una experiencia muy chula, correr en Mugello. Yo tuve la mala fortuna que afinamos demasiado la carburación y rompió la moto. Pero bueno, los entrenos y el ir y el viaje y lo bonito... Y correr en Mugello, ¿eh? Y lo bonito, correr en Mugello fue la verdad que una experiencia muy chula. Eso fue con la Gilera, con la 180. Eso fue en el 99. ¿Es cuando se inauguró este circuito? Correcto. ¿Donde estamos ahora? Sí, corrimos aquí también y se hacían carreras de ciclomotores. Al principio, antes de hacer las carreras importantes, el mundial y demás, tuvieron que hacer varias carreras como para homologarlo y para tal. Y corríamos, aquí se corría con los ciclomotores y con los scooters y todo. En el 2000, en el 99, correcto. 99. Y en el 2000 ya hicieron unas pruebas de selección aquí para hacer el mismo formato que hicieron con las Aprilias. Hicieron pruebas para la Copa Aprilia 2,5. ¿O la Copa Yamaha vino después? La Copa Yamaha fue después. Ah, después. Eso fue Copa Aprilia 2,5. Ajá. Entonces hicimos las pruebas y entre Alex Martínez y Donis Martí y yo estábamos los tres delante y nos tocó, o sea, pudimos acceder a una Aprilia 2,5 para hacer la Copa.
pues ahí ya tenía yo un poco más de experiencia en circuito grande, con las motos de marchas, con todo el tema, y fue un año, un duelo a batirme con Alex Martínez y con Víctor Lozano. Y estábamos siempre en el podium, uno o el otro, siempre estábamos delante. Y también un chico de Segovia que se llama Isaac Martín, y no recuerdo si alguno más estuvo por ahí peleando con nosotros. Pero yo tuve 2 carreras que tuve muy mala pata, y en Cartagena en la primera vuelta me caí. ¿En el circuito? En el circuito de Cartagena, sí, ya se corría todo en circuito. El circuito, entonces. En Cartagena me caí. Aquí me quedé sin gasolina. Hubo hoy un cálculo malo y me quedé sin gasolina yendo primero con bastante distancia. Ventaja, ¿no? Alex venía segundo y le llevaba bastante ventaja. Y fallando, tirando de starter y tal, fue la última vuelta y acabé y hice tercero. Hice ese podio, ¿no? Pero fue el día que más lloré de mi vida. O sea, me dio una rabia tremenda. Fue aquello que... Hubieras podido ganar de sobra. Sí, aquella carrera. Entonces, para la última carrera en el Jarama, tenía opciones de llevarme el campeonato, y había un premio muy bueno de 6.000 euros en aquella época, o 1 millón de pesos, creo que eran, que pagabas la temporada, básicamente. Hombre, claro. Y también hubo un lío en la salida que yo me colé un poco y le toqué a Alex Martínez, se salió, luego se reincorporó a la carrera. Y yo con Isaac Martín nos fuimos los dos, nos fuimos bastante del tercer clasificado, y yo en la última vuelta, como la verdad es que no apreté de más para no adelantarlo, ¿no? Porque iba cómodo detrás, y como sabía que el tercero iba a bastante distancia, me quedé con él y en la recta lo adelanté, y él haciendo el abanico para que no le cogiera el rebufo, tuvimos la mala suerte de engancharnos y yo me caí en la recta del Jarama, fui hasta arrastrando toda la recta del Jarama, y la moto llegó a impactar contra el guardarraíl a final de recta. Y bueno... y no pude, al final creo que hice tercero, me parece, porque ganó Víctor Lozano la Copa, segundo creo recordar que quedó Alex, y tercero yo, al no puntuar en esa carrera. Pero fue un año, yo con esa moto me lo pasaba muy bien, era una moto que también me la hacía el Piula, iba muy bien, y tengo un muy buen recuerdo de esa moto porque me dejaba ir muy rápido, era una moto que era muy agradecida de conducir, y yo me era dulce también, ¿no? Sí, muy dulce, el motor iba muy bien, era una moto que a mí personalmente me gustaba mucho, la verdad. Y en el 2001 vino la Copa Yamaha, cambiamos ya a 4 tiempos, porque después de ese año pensamos hacer algo de Gran Premio, porque era una categoría que se me adaptaba mucho a mi físico y a mi pilotaje, pero era inviable. Yo no tenía sponsor, ni padrinos, ni nada, valía una fortuna. Valía una fortuna y no pudimos. Intenté hacer Super Sport, hablé con algún equipo, pero también se me escapaba. En aquel entonces creo recordar que me pedían 3 millones de pesetas. Y entonces era pasta. Ahora es pasta, fíjate, entonces. Yo no lo Bueno, ahora son euros, pero bueno. Veía ni de lejos. Entonces al final salió la Copa Yamaha y salió entonces el Quique el Piula trabajaba en un taller de Benifayó que había allí, que lo llevaba un agente de Madrid. Paco Nadal, ¿no? ¿Puede ser? No era Paco Nadal. Después, eso ya fue después, no me acuerdo cómo se llamaba el taller, estaba a las afueras del pueblo, y aquello lo tenía un chico de Madrid, lo montó un chico de Madrid. Y con el rollo que estaba allí, nosotros hacíamos las aprilas de la Copa y todo. Cuando yo acababa de trabajar en Carlet, yo me iba a trabajar, a ayudarle. Yo con Quique siempre, yo le he pagado trabajando, o sea, yo no tenía dinero para pagar a Quique, y Quique tampoco nunca me lo ha pedido.
O sea, aquí que yo sé que le he costado dinero, no, pero ya te digo, por la amistad y por el buen hacer que ha tenido siempre, yo estoy súper agradecido a Aún está todo ahí lo que ha dando hecho, caña. sí, de estar ahí hasta que lo echen, porque es un fenómeno. Es su vida, su vida. Sí, se ha criado, o sea, vive por y para la moto. Se pasa como a mí también, que al final es un veneno que tienes dentro que tienes Ahí está. que estar con él siempre. Y en el hecho este que trabajaba aquí, que ahí en este taller, su jefe me alardeó un poco, no, pues no te preocupes que yo pongo la Yamaha porque tal, y ostras, ya que te pongan una moto, dice, bueno, por lo menos, no, luego no me lo voy a quedar, la íbamos a vender, pero por lo menos ya no tienes que desembolsar el 1.000.000 de pesetas que valía en la época, una Yamaha R6. Y vale, tal, pues Eso caminaba, ¿eh? La moto se sí, caminaba. ya era una motito de 100 caballos, eso 2001, era carburación aún, pero ya era una moto Bueno, pero tenías aquí importante. que... Tenías aquí que... Sí, era una moto importante, una moto ya seria. Y total, que hacemos la inscripción, hacemos tal, pero a la hora de, oye, la moto, no, es que al final no puedo. Ostras, hemos hecho el esfuerzo de meternos aquí en este charco, ya no puedes. Y por bajo mano y tal, fui a un amigo que sabía que el chico tenía un poquito más de poder adquisitivo que yo, y le digo, Vicente, yo no me dejarás 1.000.000 de pesetas y en noviembre te lo devuelvo. No te preocupes que yo cuando acabe el año vendo la moto y te devuelvo la pasta. Y el chico dice... ¿Accedió? Accedió. Eso fue un viernes, el lunes vino el chico con un cheque y dice, que no se entere mi mujer, ¿eh? Digo, no te preocupes, ahora se enterará, pero bueno, eso ya ha prescrito. Entonces, el chico me dejó el dinero y corrimos ese año, y fue un año súper bonito porque en la Copa Yamaha no es como ahora, iba por zonas de España, zona Levante, zona Cataluña, Andalucía, zona Centro, y nosotros en la zona de Levante ganamos todas las carreras. ¿Habían premios económicos? Había algo, Poca un cosa, poquito, ¿no? sí, un poquito, no pagabas ni las gomas, pero por ejemplo, te daban un neumático trasero cuando ganabas. Yo tenía un sponsor de Benifayó, Neumáticos Bosca, Sí, lo conozco. que el hombre me pagaba un juego de ruedas por carrera. Entonces, con el juego de ruedas ese que pagaba este hombre y la trasera, yo hacía el fin de semana. Yo me las gestionaba para hacer el fin de semana. Entonces, ya no tenía que comprar ruedas. Que eran muy caras. Que ya son caras. Lo que pasa es que antes te estoy hablando que hacía el fin de semana con un juego y medio. Ahora gastan 6 juegos de ruedas. En cada entreno nueva, claro. O sea, es una locura. Es donde ha llegado esto es una locura. Pero bueno, estamos en el 2001. Ahora hablamos de esto. Yo con un juego y medio hacía el fin de semana y tuve la suerte de ganar, no me acuerdo si eran 5 o 6 carreras. Ganamos las carreras del campeonato, o sea, del Levante, la zona Levante. En la Copa te dejaban hacer una de fuera de tu calendario y fuimos a Calafat porque no había rodado nunca en Calafat y tenía ganas de rodar. ¿Te gustaba Calafat? ¿Qué dices Calafat? No lo había probado nunca. Entonces fui como sí que había rodado en Montmeló, había rodado con la Aprilia, pero en Calafat no había coincidido nunca porque yo no soy de la época del Criterium. Yo soy un poco anterior, o sea, un poco posterior. Después. Sí, después. Entonces yo no había rodado en Calafat. Y digo, pues vamos a Calafat. Y fuimos a rodar allí y no me conocía el circuito. Fue el sábado, creo que valían, no me acuerdo, valía dinero entrenar. Digo, venimos mañana a los cronos y ya está. Y hice cronos y carrera. Estaba todo más pelado que... Lo de la estándar nos lo gastamos en el hotel, porque fuimos de hotel. Y digo, mira, o una cosa o la otra. Digo, vamos al hotel a dormir tranquilos y mañana venimos descansados. Y mañana veremos, ¿no? Y ya está. Y al final hice podium, hice tercero. Mira. La gente de Barcelona iba muy rápida y hice tercero. Y luego hacían una final nacional que afortunadamente para mí pues coincidió que fue aquí. Aquí, el Ricardo Tormo. Sí, y aquí gané también la final, ya con gente de toda España, que había más nivel, había más jaleo, y gané la final. Y entonces en la final sí que te daban premios, te daban cositas, tal, pero bueno, 75.000 pesetas creo que me dieron en la época. Sí que es verdad que después de la final, la moto de mi amigo y la mía las vendimos. Ya lo tenía hablado con un hombre de Navarra, y vino el hombre y se llevó las 2 motos. Entonces yo recogí el dinero y digo,
toma, tu dinero, lo que me has dejado. Digo, ya estamos en paz, hicimos el año, no le dejan de ver nada a nadie, digo, año perfecto. Qué Y fue maravilla. un año muy bonito. Entonces, este chico que me dejó el dinero y mi mujer de ahora, que era mi novia entonces, eran los sponsors. Y luego, pues, Neumáticos Bosca, tenía 2 o 3 de amigos que Uno te daba lo que podía, el otro correcto, también. un poquito de aquí, un poquito de allá, y había un chico que me hacía la web, y había otro, pues pim pam pam pam, pues con lo comido por lo servido. Sí, Y sí. fue un año muy, muy chulo, la verdad es que muy bonito, tengo muy buenos recuerdos de aquel año. Y eso fue 2001. Y después Cuando ya... acabó ese año, hubo un hombre, vamos a llamarlo así, que quiso montar un equipo porque él tenía contactos en Ducati, tenía mano en Italia y porque trabajaba él trabajaba para el distribuidor de Ducati aquí en Valencia y él le gustaban las carreras, había estado en las carreras, bueno, no sé, por lo menos me contó eso, ¿no? Y parecía que tenía buena pinta el proyecto. Y el 2002 fue el primer año de la categoría Fórmula Extreme, que es lo que era Superbike aquí en Sí, España. sí. En aquel año fue el primero que se corría 1000 en España. Fue la Fórmula Extreme en el 2002. Y total que con el patrocinio de Garcams y algún otro patrocinador pequeño que encontró este hombre, yo la verdad es que no me pidieron dinero. Entonces, si no te piden dinero, te coges a un clavo ardiendo. Hombre. Te he dicho que era el 2002, yo soy del 78, pues serían 22 años a lo mejor, si cuadras y las cuentas. 23 años. De 21 para 22 me parece. Y total, que vale, pues cuadramos con esta historia. Se llamaba el Arancha Team por el tema de Valencia, en las naranjas, bueno, la movida que tenía este hombre en la cabeza. Y total, que nada más terminar la carrera de la Copa Yamaha, estaba este hombre con Vicente Mayol de Canals, esa gente era de Canals. Vicente Mayol, el hombre, lo conocí, era un tío muy amable, muy tal, me dio muy buena espina la cosa porque era amigo de él y demás. Digo, bueno, pues oye, vamos a tirar. Y 2 o 3 días después ya estaban aquí los equipos de Ducati entrenando. Y me dice el hombre, dice, el jueves... Pero ese era el campeonato... nosotros íbamos a hacer el campeonato de España. Por eso pero te los digo. equipos que habían aquí eran los del Mundial. Por eso te digo... Eran vamos... equipos del Mundial. Entonces este hombre me dice, no recuerdo el día del jueves, te vienes a Cheste que vas a probar una Ducati. Hostia. Digo, guay, puta madre. Digo, y probé en ese día, probé una 998, una Ducati 998 de Lorenzo Alfonsi, que era el piloto del equipo de FX, que era un equipo semioficial o privado de Ducati, que es donde corrió Batiste Borja. Corrí con una moto probé una moto de Super Stock, que estaban la Superbike y la Super Stock. Entonces salí con esa moto, ellos llevaban 2 o 3 días rodando aquí y salí, la primera sensación que me dio la moto es yo estaba acostumbrado a 4 cilindros, a subirla de vueltas y no me acuerdo, si eran 8 o 9 vueltas, Ducati. Me pegó así 2 cortes que me dio 2 patas ahí abajo, que yo paré y digo, ostras, vale. Digo, tampoco me habían dicho, esto tienes que llevarlo así, esto tienes que llevarlo así. Bueno, paro, cambié un poco, no me acuerdo si cambié un poco las palancas o no, vuelvo a salir, doy 3 o 4 vueltas y cuando paro había hecho mejor tiempo que el piloto que llevaba esa moto después de 2 o 3 días. Y entonces, hostia, me dio muy buena sensación la moto y todo, y cuando empezamos ya a recibir el material y demás, oye, que vamos a correr la carrera del Super Stock de aquí de Cheste. ¡Buah! Pues fantástico, perfecto. Flipando, ¿no? Flipando, claro, de buenas a primeras, hacer una carrera del Mundial, aunque era europeo, pero estabas con todo el Mundial de Superbike. De Wilcar, ¿no? De Wilcar, sí, estábamos aquí pues casual, ya ves. Súper bien. Total, que en carrera salimos tal y salimos muy bien. Creo que iba segundo o tercero en la carrera.
sea, increíble. Tercero, total que a la última vuelta me adelanta el piloto del equipo que proveyó la moto. Yo, bueno, pues cuarto está muy bien. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos porque esta gente no tenía experiencia en las carreras, no tenían experiencia en carreras, entonces faltaba ahí gente con experiencia. Si venía Paco Román de mecánico, porque era amigo de Miguel de Garcamp, y lo enredaron a él, y el hombre, pues ya mirás, una Ducati moderna, el hombre que... Él es de la otra era. Él es de 2 eras para atrás, pues ¿qué quieres? Bastante hacia el hombre. Sí, no, el hombre vino y gracias, claro. Bastante hacia el hombre. Me acuerdo que en los primeros entrenos cronometrados se nos volaron los carenados. En la recta, ¡fum!, se volaron. Un ridículo. A mí más o menos me da igual porque tampoco me conocía nadie y digo, bueno, pues vale, os han volado los carenados, pues pon otros. Total, aquel equipo fue un poco no fue bien porque no tenían experiencia. Hicimos la primera carrera de Albacete del Campeonato de España, que me tiraron en la primera curva, me tiró el buitre, no me acuerdo el nombre. ¿El buitre? El buitre de David Vázquez. David Vázquez. En el garrote de Albacete entró colado y me tiró. Salí, aún hice el 15, luego la segunda carrera creo que fue Jerez. En Jerez tuve un problema en las rápidas, con un chico, con Víctor Carrasco, que cortó gas y se abrió pensando que yo entraba por dentro y yo iba por fuera y me salí y hice la moto calderilla. Arreglando la moto para poder salir el domingo, Paco Román allí y tal, allí había un concesionario Ducati, se fueron a por recambio allí a aquel concesionario, tal, bueno, al final el sábado salimos al warm-up y en Sito, de tantas piedras que había recogido la moto, no se hizo toda la faena que se tenía que haber hecho, y de tantas piedras que recogió la moto no volví al gas. Y en Sito me tuve que tirar otra vez. Que me acuerdo que estaba el padre de Alex y de Bernat allí. ¡Qué fal! El hombre se quedó allí a cuadros. El tío Bernat. El tío Bernat, en paz descanse. Él se quedó a cuadros porque, claro, yo conforme llegaba, no sé si a tercera o cuarta, tiró a entrar y no cortaba y me tuve que tirar de la moto. Total que... Y esa moto ya corrían. Esa moto iba... Esa moto ya corrían, ¿eh? Yo te puedo decir que de todas las motos que yo he llevado en circuito, la Aprilia 2,5 y esa moto son las que más satisfacción me han dado de conducirlas, porque eran motos muy... No sé, me daban muy buen feeling, muy buena sensación, y son las dos motos que más he disfrutado pilotándolas. La Aprilia 2,5 y esta Ducati. Y no recuerdo si salimos a carrera o ya no salimos a carrera, ya no me acuerdo de tanto tiempo. Total, que creo que la siguiente carrera era Montmeló y me llama este hombre a Canals, que ellos tenían también un taller en Canals, y me llama y dice, Sergio, que ya no vamos a poder correr más porque se ha acabado el dinero. Yes. Putada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y yo qué hago ahora? Un año que había sido que podía haber sido muy chulo. ¿Para qué tenemos estos dos incidentes? Uno forzado y el otro por un fallo un poco técnico. El sponsor nos ha dado esto y ya se ha gastado. Yo no tengo más. Digo, pues a mí no me mires, que yo no tengo ni uno. Yo trabajaba y nunca he podido ahorrar porque siempre me lo gastan las motos. Entonces, y ahí dijo este hombre que chimpún. Digo, pues nada, me frustré mucho, me enfadé mucho porque me quitaron el caramelo de la boca, un caramelo que sabía muy bien, pero me lo quitaron y se acabó ahí la Fórmula Extreme de ese año. Eso fue 2002. Entonces, después, ¿qué hice? Yo sé que me acuerdo que con los premios de la Copa Yamaha, pues tenía un escape, no recuerdo si era un amortiguador. Los patrocinadores de la Copa daban material al que acababa la Copa, el que ganaba la Copa le daban material. Y un día, pasando por Pérez Galdós, por el taller de un amigo, de José Plugues, Motosprint,
hablando con él, tal, porque yo pasaba por allí, porque mi novia entonces trabajaba en la esquina, en Toyota, y yo pasaba mucho por allí, paraba a saludar. Y yo entonces aún trabajaba con Boro. Yo con Carlet estuve 5 o 6 años, me parece. Y paraba por ahí a saludar y tal, y ¿qué, cómo van las carreras y tal? Las carreras, digo, ya se han acabado. Ya se ha acabado. Hostia, ¿cómo es eso? Pues mira, ha pasado esto y esto, cago en la puta, tal, ¿y ahora qué vas a hacer? Digo, pues nada, no, que nada, espérate a ver qué tal. Y él tenía una R6 de un siniestro, tenía una R6 accidentada allí en el taller. Yo voy a repararla, ¿no? Dice, vamos a arreglar la R6. ¿Tú qué tienes? Digo, pues yo tengo un escape, yo tengo tal. Pues ya, pum, pam, pam. Arreglamos la R6 y creo que la primera carrera fue, no me acuerdo si en Jarama o en Jerez. Y continuamos haciendo el campeonato de España, pero de 600. Creo que la primera carrera fue Jarama. Y fuimos a Jarama, íbamos mano a mano. Él tenía una furgoneta, un Avito, y íbamos los dos mano a mano con lo puesto. No recambio ni llevamos nada. La neverita, el bocadillo Sí, sí, y ya está. Y dormir en la furgoneta. Sí, sí, sí. No había más, no había más. Y José en aquella época, este chico lo conocía yo de las minimotos. Porque después del karting de Torrente, Jesús Bellisca retomó la casita, Alcira. la Cira. Y después del karting de Torrente, sí, después estuvimos en la casita allí con las minimotos y tal. Y yo a este chico lo conocía de allí, de las minimotos y tal. Ya había corrido yo con una moto suya un día en Cheraco, con una minimoto suya, que me la dejó. Y bueno, pues Y eso. Xeraco también tenía un circuito por allí. No, Cheraco era por la playa. Ah, no. Bueno, Era manzana arriba, manzana abajo, una recta muy larga. Cheraco se corría en la playa, Pues, en los apartamentos. ahora hay un pequeño circuito, pero no Sí, la pero playa. es de Cars. Sí, Ah, de creo Cars, que es eso de Cars, pero Cars, creo de que es Cars. Daimus o... Bueno, no sé. No, ya no me bueno, es acuerdo. igual. Sí, sí, Total, que yo lo conocía a José de aquella época. Y empezamos, hicimos Jarama, luego hicimos la carrera del europeo de Cartagena, que se corría en Cartagena, y acabamos, me parece que aquí también hicimos una carrera, que me caí porque me choqué por detrás a David Tomás, me parece que era, porque yo aquí la verdad es que me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho el circuito de Cheste y iba muy rápido. Aquella moto era muy estándar, no tenía preparación, pero me gustaba mucho y siempre pues en Super Sport siempre han habido muchas motos preparadas de los equipos fuertes. Y bueno, en aquella carrera hubo ahí rifirrafe y tal, y yo adelantaba a David Tomás por las curvas y él me adelantaba en la recta. Total, que en un adelantamiento en la recta de atrás, él frenó y yo aún iba con el gas puesto y le choqué por detrás y me caí. Y después también otra vez a reparar la moto. Los amigos que habían aquí, uno me dio 150 euros, otro siempre mendigando, y siempre hemos ido así como se ha ido siempre. Y total, que hicimos esa carrera y luego en Jerez, me acuerdo que fue la última carrera del Campeonato de España y salimos a los cronos y estaba lloviendo. Y eso que llovía, que paraba, que no, que sí, condiciones así un poco cambiantes. Nosotros no teníamos llantas ni teníamos neumáticos de recambio ni nada. Y total, que allí como pudimos, nos tocó salir con un peludo delante y un slick detrás. Hostia. Hicimos una combinación que nos fue súper bien, porque ¿Sí? hicimos segunda fila. El domingo en carrera, segunda fila, allí con los del equipo de Dantín, los de, me parece que era el BQR, o sea, los equipos fuertes y nosotros allí en medio con una moto negra. ¿Motorrad y ya estaba entonces? Motorrad, no me acuerdo. No, Motorrad creo que corría en Fórmula Extreme con una Ducati. Ah. Creo recordar que corría con Ismael Bonilla o con Isaac Martín, me parece, no me haga mucho caso. Pero allí entonces habían equipos Fuertes. buenos. Los equipos, ya te digo, estaba Dantín, estaba Laglis, que no me acuerdo si en esa época estaban los dos juntos, Dantín y Laglis, no me acuerdo. Que empezaron juntos, me luego parece, ya me hubo... parece que era cuando llevaban la propaganda de Antena 3, no me acuerdo. Pero bueno, que estábamos allí en medio de todas las figuras. Digo, guau, pues estaba lloviendo, digo, oye es mi día, hoy es mi día.
Y buah, fue una carrera un poco desastrosa porque a mitad estaba lloviendo y a mitad de carrera empezó a granizar. Ostras. Digo, y aquí padecer, ya padeció bastante. Y me acuerdo que pasé por, no sé si estaba el Omni ya o no, pero ya sacaron bandera y tal y no di ni la vuelta. Dejé la moto y apoyada en el Omni y me quedé allí porque las piedras me machacaban. Entre la velocidad y Buah, como cada piedra, fue una carrera... parecían balas, ¿no? Claro, como si O estuvieran balines, disparando, claro. como si estuvieran disparando. Y aquello fue la última carrera que hice en el... Aquello fue 2002. Y total, pues ya habíamos hecho algo de experiencia con una 1000, que era la Ducati, con las 600, que eran las R6 y tal. Y no recuerdo la fecha, para el 2003, entonces aquí en el circuito ya había, Julián ya llevaba el equipo de las 125, tal, continuaba un poco, en principio era Fórmula Airtel, no era cuna de campeones aún, pero fue el inicio. Fórmula Airtel, Fórmula Bancaja, tal, pum, 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 pum. Al principio, ¿no? Sí, fue el inicio la del cuna. circuito, el inicio de la cuna. Creo que al principio fue Fórmula Airtel y luego ya fue Bancaja, Sí. Bancaixa, conforme iba cambiando Sí, eso fue la posterior, banca sí. iba, sí. Sí. Entonces ya tenían, digamos, minimotos 80, 125, tal, tenían una seguida. Se trabajó muy bien en aquella Sí, época. sí, la verdad es que Julián hizo una gran labor, ¿eh? ha hecho mucho Sí. sobre todo por el motociclismo valenciano, por la base, Sí. y luego también gente de fuera que ha ido a la cuna y ha salido Está en el Mundial, está ¿eh? en el Mundial. Hay varios campeones del mundo Y ganando. que han pasado por la cuna. Eso voy a decirte. Bueno, Entonces, ya te digo, no recuerdo la fecha, no recuerdo el momento, pero me llama y dice, ven a hablar conmigo, que quiero ofrecerte una cosa. Y nos quedamos, creo que en el circuito, me parece que quedamos en la carreta o en la gasolinera, porque él se iba, ¿no? Sabes que Julián siempre... tal. Mira, que vamos a hacer, el circuito va a hacer un equipo para el Campeonato de Europa de Superstock. Y tal, y para aquí, para allá, y a lo mejor Superbike, y... hostia. Joder. ¿Tú quieres tal? Digo, yo, claro. Hombre, un tren de esos no se puede dejar pasar. Y encima no tiene nada.